Hola, bienvenidos. Esto es Desde la Bolsa en directo. Quien les habla, Maru Cape, y el profesor Jorge Fedio está de vacaciones. Pero como verán, estoy acompañada porque tenemos un invitado de lujo. Tenemos a Rubén Ulloa, que es un analista técnico especializado en el modelo de ondas de helio. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Hola Maru, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, Rubén, creo que todos te conocen, pero el público a veces se renueva, así que te doy la palabra para que te presentes por si alguien no te conoce. No, bueno, en lo personal me dedico obviamente a hacer análisis técnico ya desde hace muchos años. Comencé en el año 96, digamos, justamente, y desde entonces obviamente partiendo de diferentes tipos de modelos, pero en realidad siempre mi formación, digamos, inicial y la que sostengo un poco desde de una perspectiva siempre heliotista, mirando las ondas de helio como una condición principal para poder proyectar a una tendencia de precios, indudablemente. Y luego voy volcando un poco lo que es el análisis técnico tradicional, el chartismo en general, como un complemento de una lectura de Elliot, ¿no? Así que bueno, tengo obviamente mi consultora especializada en análisis técnico, donde cubrimos análisis y demás, y capacitaciones, que entre las cuales obviamente algunas de ellas damos en conjunto con la gente de clave bursátil, así que obviamente esa es un poco la introducción breve de mi paso, digamos, en los mercados. Ya en realidad varios años en todo esto, pero bueno, acá estamos todavía, subsistimos. Genial, buenísimo. Bueno, Rubén, te cuento, mira, el programa lo armamos con el esquema de primero analizamos Argentina, después Estados Unidos, así que yo voy a arrancar compartiendo algún pequeño análisis como para compartirte, bueno, mi interpretación un poquito, ¿no? De dónde podemos estar en este momento. A mí siempre me gusta analizar los gráficos de una manera histórica, me gustan mucho las líneas de largo plazo y creo que se complementa muy bien con el estudio de las ondas de Elliot. Así que, si te parece, vamos a ir arrancando. Bueno, te muestro, mira, yo más que nada el análisis del Merval, entonces lo hago normalmente en la moneda dólar, porque me gusta verlo de una manera histórica, ¿no? Entonces, como para poder sacar esa distorsión entre la inflación, el dólar y demás, me gusta verlo en una moneda fuerte, ¿no? Como el dólar. A ver, a mí concretamente lo que más me preocupaba o donde estaba centrado mi foco de atención era en esta línea. Yo quería ver que esta línea de acá, esta resistencia sea superada como para decir, lo peor ya pasó. Yo creo que esta línea a mí me simboliza eso, ¿no? O sea, si bien uno venía planteando la hipótesis, ¿no? De que acá concretamente habíamos encontrado un piso por diversos factores, ¿no? En mi caso también que me gusta analizar algunas cuestiones macroeconómicas, o sea, yo siempre que estudio, bueno, qué se repitió en otros pisos de otras crisis que tuvimos acá en Argentina, y tanto en el 2002, en el 2008, 2012 y 2020 también, siempre ocurren los mismos tres eventos, que hacemos un punto de quiebre en el PBI, o sea, un mínimo, después hay un rebote, el riesgo país también, que tocamos un máximo, después en este caso hubo el acuerdo de los bonistas, entonces desde ahí empieza a descomprimir, ahora encima tenemos, bueno, el viento de cola también del FMI, y principalmente lo que siempre hago foco es en encontrar ese techo del dólar, que es lo más difícil, el dólar en términos reales. Y en octubre del 2020, hasta el momento encontramos ese techo, esos 180, digamos, en octubre del 2020, ¿no? Y desde entonces la inflación viene superando al dólar. Entonces, todo eso me hace sostener la idea de que sí, acá estaba la hipótesis de piso. Pero te soy sincera, o sea, siempre es como que uno tiene ese riesgo latente de decir, y no sé, y si, y si vamos realmente a tocar otro mínimo, y bueno, uno no lo puede descartar. Pero yo, habiendo superado esta resistencia, es como que prácticamente ya esa probabilidad la veo muy baja, realmente muy baja. Entonces, mirando para adelante, a ver, obviamente, por más de que superemos esta resistencia, no significa que ya está el camino despejado al futuro. No, nos vamos a ir encontrando con algunos obstáculos. De hecho, yo ya lo estoy viendo en esta zona de acá, de 485, 495. Hay una zona de resistencia, yo tiro un montón de líneas y todo me dirige a este lugar. O sea que acá hay una zona conflictiva, que es como el primer obstáculo a superar después de haber saltado la valla de esta línea, que es la que yo llamo
eso que separa, ¿no? El bear market del bull market, vamos a decirlo. Y mirando hacia más adelante, ¿no? O sea, una mirada bastante más largoplacista, yo cuando el Merval lo veo en aritmética, yo veo una clara línea que viene, ¿no? Esta de acá, que si bien fue soporte durante muchos años, y hoy yo diría que es como nuestra resistencia principal, ¿no? O sea, que anda ahí en 650, 700. No digo que vayamos a ir ahora, pero creo que no sería como muy descabellado pensar, ¿no? Que en algún momento acá tenemos que ir. Mira, ni siquiera doy la posibilidad de que supere esta línea, hasta te diría, ¿y por qué no que sea hasta incluso un pullback, que después caiga? Y bueno, pero yo me voy a quedar afuera de esa suba. Si porcentualmente es un montón, de 250 hasta 650, 700, es un montón. Entonces, acá es donde de largo plazo está como un poco ese objetivo que creo que en algún momento vamos a llegar, ¿sí? Que de hecho, si lo veo de manera más histórica, en realidad esta línea que venía marcando viene desde acá, de los mínimos del 2002, o sea, me simboliza mucho esa línea objetivo. Y después el Merval en pesos, también de una manera histórica, que más allá de que obviamente está distorsionada, ¿no? Esta visión por la inflación, la devaluación y demás, pero me gusta ver, digamos, las señales técnicas. Y la verdad que el Merval en pesos, yo cuando empecé a buscar información histórica, porque bueno, en TradingView no la podía graficar, me muestra que acá hay unas líneas, por lo menos estas dos líneas rojas, extremadamente importantes, que también esta resistencia roja viene desde los mínimos del 2001 y fue el techo del ciclo, que fue del 2008 hasta el máximo del 2011, y después finalizó en el 2012, 2013, por ahí, donde estaba el primer cepo. Después el gran bull market que tuvimos hasta el máximo del 2018, que frenó ahí, en esta línea, y mi hipótesis de piso en el Corona Crash, que llegó a tocar acá en este soporte en el 2020. Y creo que eventualmente ya estamos en un ciclo nuevo, un tramo alcista, y digo, y bueno, no es muy loco pensar que en algún momento vamos a llegar a tocar esa resistencia. Yo no sé bien qué valores decir, no sé qué inclinación va a tener, pero bueno, supongamos que podemos estar por acá y estamos hablando de 150, pero bueno, es una línea positiva que bueno, ya sabemos, ¿no? O sea, es un número que se va a ir corriendo, ¿no? Porque no sabemos cuándo va a llegar. Entonces, esto como para hacerte una, digamos, introducción mía, para compartirte, digamos, un análisis, pero ahora quiero saber qué opinión tenés vos, quiero ver tus gráficos y voy a dejar picando la pelota para ver, digamos, te dejo la pregunta, ¿no? Si crees que sí, que el piso pudo haber sido ahí en el Corona Crash, o si crees que todavía hay probabilidades quizás de ver alguna caída mayor. Me gustaría saber desde tu estudio de ondas de Elliot si crees que existe una probabilidad todavía. Así que te cedo la palabra. Bien, bien. Bueno, en realidad coincidimos bastante en algunas cosas, en realidad no diría que la mayoría, ¿no? Independientemente de que por ahí hagamos modelos distintos. No, bueno, primero compartirte esto, Maru, de que vos estabas hablando justamente un tema de cierta ciclicidad con que hablabas justamente del 2002, 2008, ¿no? Con el tema, hablaba del PBI, el tema del bonista y demás. Yo justamente tengo hay una ciclicidad argentina, del mercado argentino, que coincide obviamente con la condición económica de Argentina, que te advierte una situación justamente que fíjate que hay un ciclo temporal y cada 5 meses vos tenés puntos de inflexión importantes, donde en alguna oportunidad fíjate que hubo una relación de techos ambos, que fue lo que fue del 92 al 97, donde vos tenés ahí un dólar barato, digo dólar barato porque teníamos básicamente un tipo de cambio fijado que era la convertibilidad. Entonces para nosotros un peso era un dólar y obviamente eso nos convertía en la facilidad de poder obtener ese dólar básicamente. Fíjate que luego tenés un ciclo de 5 años que va hasta el 2002, que fue el piso del 2002 en dólares, donde se te convierte justamente, pasar de un techo importante que en el 97, el 92, con un dólar caro, se produce la devaluación, salimos de la convertibilidad y llegamos a tener un 4 pesos, 4 pesos por dólar, digamos, en julio del 2002.
A partir de allí comienza un nuevo ciclo de avance de 5 años que llega al techo justamente del 2007, cuando justamente se acuerda con bonistas en ese momento, luego de lo que fue el default del 2001, 2002, y también lo que se logró en ese pago. ¿Te acordás el pago al Fondo Monetario en ese momento cuando estaba Néstor Kirchner? Tuviste un ciclo de techo piso que pasó nuevamente, acá pasamos a tener un dólar promedio de 3.25, luego lo que ha sido la devaluación a 4, digamos, ¿no? Pasamos luego a tener un proceso de caída nuevamente importante, que en realidad con un intervalo del 2011, que fue el techo anterior, que el mercado, justamente como decías vos recién, el mercado alcanza un piso en 2012 con el primer cepo cambiario en realidad que pone Cristina. En ese momento nuevamente pasamos a tener un dólar caro, digamos, ¿sí? Con una brecha bastante importante de apertura. Una vez más el ciclo de avance de 5 años que nos llevó al 2017, final del 2017, el mejor momento de Macri, si se quiere, donde obviamente gana la elección legislativa y todo comienza, la hecatombe comienza a partir del 2017 con el inicio del 2018, donde el mercado marca su máximo, pero ese mismo año revierte la tendencia. Si nosotros mantenemos la ciclicidad, nos muestra que el año 2022 justamente tiene que ser un año de inflexión, digamos, ¿no es cierto? Sí, entonces la duda que se presentó en algún momento, y debo confesarte, es que cuando el mercado no hacía el rompimiento de esa zona que vos mencionás, ese rango de los 490, 470, 490 que vos mencionabas recién, Maru, en algún momento dije, bueno, ¿cuál es el riesgo de esto? El riesgo que tenemos de no tener una ruptura de máximos, manteníamos los pisos ascendentes, no rompe máximo el mercado y el riesgo justamente te planteaba la posibilidad de que incluso pueda estar el mercado armando una formación tipo triángulo que termina definiendo la baja. Entonces, en un año donde todavía te hablaba de un riesgo de punto de inflexión, digo, bueno, no sea cosa que al mercado todavía le falta una pierna más. Yo como escenario preferido te diría que no es mi escenario preferido es que efectivamente, al igual que planteas vos, que justamente que el piso lo vimos en marzo del 2020, que justamente ese proceso de caída que hablaba justamente septiembre, octubre del 2020, con un dólar en 190, 195 pesos por dólar del blue, ¿te acordarás? Que efectivamente Sí. recién mencionaste, es al fin y al cabo como un movimiento correctivo que tuvo todas las condiciones de querer perforar los mínimos y el mercado no pudo en términos de dólares. Entonces, toda esa situación, sumado obviamente a todos los eventos que se han sucedido en Argentina de ahí en adelante, da la impresión de que Argentina no hay nada que ya lo haga caer, pareciera ser, ¿no es cierto? O sea, como que cualquier disparador negativo que se ha generado desde la pandemia en adelante podría haber motivado una caída adicional de los precios. Sin embargo, vos ves que el mercado efectivamente mantiene piso ascendente en los precios y lo único que le falta acá es juntar esa fuerza necesaria para romper los techos. Que fíjate que si vos lo que vos mencionabas recién, tomado como referencia, coincidimos, Maru, en que si el mercado rompe este rango de los 480, ponerle $500 para redondearlo simplemente, fíjate que efectivamente te dan esos objetivos que mencionabas de 600, $700, a mí me coinciden, es una zona muy importante porque más allá de la parte técnica, la parte referencial, o sea, los $600 son el mejor momento de Alberto, diciembre del 2019. Alberto asume en diciembre del 2019, a comienzo de diciembre, y el mercado termina en diciembre del 2019 casi con un rally impresionante, donde muchos decían, bueno, que finalmente se iba a lograr un acuerdo muy rápido con los bonistas y demás. Toda esa situación, fíjate que fue el mejor momento que tuvo de Merval en el periodo de Alberto, y uno dice, bueno, quizás el mercado pueda retornar nuevamente a esa instancia, y esa zona de $700, obviamente hay una zona de contención anteriormente que ha actuado como contención temporal dentro de la caída. Si nosotros hacemos un referencial, Maru, tratando de mezclar mi análisis un poco con el tuyo, ¿no? O sea, que fíjate que tienen mucha coincidencia. Vos fíjate que vos recién mencionabas, me decía Rubén, haciendo un lineamiento técnico del Merval en pesos y proyectando esa línea de tendencia de largo plazo, digamos, que te daba un objetivo, un potencial de Merval de 150.000 puntos aproximadamente, creo que eso fue lo que me dijiste, digamos, Sí, alcanzando el aproximadamente. objetivo más o menos, exactamente. Y uno dice, mirá, si yo hago una relación, digamos, relación tipo de cambio
objetivo entre pesos y dólares, es decir, un Merval yéndose a los 650, 700 dólares y un Merval en pesos escalando hacia los 150.000, te da un tipo de cambio promedio de 230, más o menos, 230, 235 pesos. Entonces uno dice, bueno, ahí te muestra más o menos cuál es el combo posiblemente que pueda darse para poder lograr esa distancia si esto no cambia demasiado. O sea, si uno tenés un ingreso de flujo importante del mercado digamos, que de alguna forma te fortalezca el tipo de cambio, por decirlo nuestro, digamos, ¿no es cierto? Como, digamos, que puedo decir, bueno, el mercado empieza a asumir mucho riesgo argentino, el inversor argentino prefiere empezar a vender dólares y tomar acciones, por ejemplo, que te puede generar una caída del tipo de cambio, o sea, al menos de los paralelos, digamos, ¿sí? Entonces lo que digo yo al fin y al cabo es si esta condición permanece como hasta ahora, es decir, si no tocamos demasiado la condición actual de expectativas, riesgos y demás, y uno dice, si el mercado efectivamente rompe los 500 dólares y escala los 600, 700 dólares, te muestra esa relación hasta dónde podría justamente, y llevándole al objetivo tuyo, te dice cuánto podría estar valiendo el tipo de cambio en un contexto similar, lo cual me parece que no es tampoco tan alocado de pensar en 150.000 si pensamos que eventualmente el tipo de cambio paralelo, al menos el contado con liquidación, pueda estar retomando alza, presionado por la inflación de acá en el transcurso del año, yendo a un rango nuevamente de 230, valores que ya alcanzó en su momento, y con un Merval ya operando más cercano entre los 600 y 700 dólares. Entonces, yo creo que es algo totalmente posible en este contexto, y la verdad que no me parece alocado, así que me parece que coincidimos bastante, ¿no, Manu? Parece que sí. ¿Sabés qué? Me encantó que hayas traído ese gráfico mostrando el dólar. Te digo, estoy en mi salsa, porque te digo, después de, qué sé yo, los años que tengo invirtiendo, podrán ser pocos o muchos, yo hace 12 años que invierto en bolsa, pero yo creo que la conclusión más fuerte que pude sacar de cómo invertir acá en Argentina es entender cómo van funcionando este tema de las olas entre la inflación y la devaluación. Porque cada uno de esos picos que fuiste mostrando, de esos mínimos del Merval, se condicen con esos como picos máximos que va haciendo el dólar. Entonces esto te va mostrando que hay épocas donde el dólar sube de una manera, digamos, descomunal, pero después tenés otros periodos donde la inflación se mueve más rápido, o bueno, sí, tiene una velocidad mayor que el dólar. Entonces, a ver, un poco la conclusión que yo saco, y sobre todo tomando en cuenta el Merval en dólares, es que al fin y al cabo, digamos, si hay que pasarnos de una ola a la otra, ¿qué nos dice? Y que en la medida de que vienen esas crisis con grandes devaluaciones, y bueno, la bolsa lamentablemente no es refugio, son un par de años donde lo mejor que puedes hacer es refugiarte en el dólar, pero una vez que el dólar hace como ese techo, viene la ola de la inflación. Y en realidad es como ese impulso alcista que termina tomando la bolsa, porque claro, a ver, se te va como tomando una valorización en dólares cada vez mayor, ¿no? O sea, vendría a ser como esta especie de carry trade, vamos a decir, ¿no? Donde tenés entonces a la inflación corriendo más rápido que el dólar. Entonces es como que es un poco así, ¿no? O sea, cuando tenés devaluación y nos vamos de la bolsa, pero cuando ya el dólar queda calmo y vamos a la bolsa, porque la inflación es lo que me termina como tirando para arriba al mercado argentino. No sé si ves algo similar a esto que te estoy mencionando. Sí, sí, de hecho que fíjate que si lo tomamos como referencia el piso del 2012, 2013, donde empieza a acordarte que todo el conflicto inflacionario en ese momento, no los parámetros actuales, pero sí con un INDEC intervenido y todo lo que fue ese conflicto, vos lo recordarás muy bien. Entonces el punto es, si lo tomamos como referencia, luego de esa presión inflacionaria que se da justamente con brecha cambiaria y demás, vos tuviste una gran oportunidad de compra en bolsa que fue ese esquema de suba que se dio entre el 2012 y 2017, por lo menos, ¿no? Y uno dice, bueno, pero en realidad es porque eso se dio porque hubo un cambio de gobierno. No, fíjate que el mercado empieza a subir antes, digamos, el cambio de gobierno. No empieza a subir en el 2015 cuando se da supuestamente el voto de confianza a un nuevo esquema de gobierno. Lo que estoy diciendo es, el mercado comenzó a subir
ya en el 2013 subió, en el 2014 subió, y si bien se justificaba en ese momento, y lo hizo con muchos vaivenes, si bien se justificaba en ese momento que la subida tenía más que ver con el final de supuestamente el gobierno no tan pro mercado, como en este caso el segundo gobierno de Cristina de Kirchner, de alguna forma, fíjate que el mercado se va anticipando ese proceso, ¿no es cierto? Y hemos tenido rally. Entonces, cuando uno ve esa historia y uno dice, otra vez vuelve a repetirse la misma condición, simplemente es una cuestión de paciencia, pero bueno, uno sabe, ¿viste? A veces tener paciencia en un contexto de tanta crisis, tanto conflicto, a veces, bueno, genera esa ansiedad que uno termina, sabe que después en el tiempo termina pagando, pero también reconoce de que, bueno, que no es una tarea sencilla y a veces tener un costo de oportunidad de estar en un activo, como puede pasar muchas veces en acciones argentinas, llámese dentro de las principales, yo qué sé, YPF, Galicia, donde vos ves que tiene un comportamiento de cuánto hace que Galicia está en un rango de 2.15, 180, por 190, por decirte. Yo dice, mira, al final tiene un costo de oportunidad de quedarme parado en ese activo donde no va a venir para el lado ni para el otro. Pero yo lo que digo es, bueno, cuidado por lo que está mostrándote, que en cualquier momento ese proceso se desarma y cuando se desarma, estar muy atento porque seguramente en ese momento es donde se empieza el escalonamiento. No creo que falte mucho para eso, sinceramente. No creo que sea necesario que haya un cambio de gobierno el año que viene, porque el año que viene seguramente ya sea que continúe el oficialismo o no, o sea, no creo que tenga que haber un evento político. El mercado demostró que el evento político del año pasado, que parecía ser que podía ser el detonante de liberación, no finalmente no ocurrió. Entonces me parece que el mercado tiene que generar el efecto sorpresa. El efecto sorpresa del mercado va a empezar a romper y todos vamos a estar todavía pensando a ver cómo va a ser la próxima crisis y el mercado va a estar liberándose. Ya creo que ya cada vez falta menos, me da impresión, Maru, ¿no? Parece que la frase esta vez es diferente. Ahí estamos. ¿No funcionó? Se vuelve a repetir la misma historia continuamente. Y qué bueno que viste Ah, que esa es una base del análisis técnico, ¿no? La historia se repite. Por algo justamente analizamos patrones de comportamiento porque vemos que ujú. justamente eso es lo que nos va orientando hacia un evento probable, no un evento certero, pero sí un evento probable. Y creo que el que entiende el análisis técnico de esa forma es el que le puede sacar mayor rédito seguramente, ¿no? O sea, nosotros, los técnicos, vos sabés muy bien, Maru, lo que hacemos es eso, ¿no? O sea, interpretar patrones de comportamiento y tratar de ver si tienen alguna probabilidad de que vuelvan a sucederse. Si se vuelven a suceder, indudablemente, bueno, nos dan la pauta de operativa, como quien dice, ¿no? Así que a eso nos dedicamos, como quien dice, ¿no? Totalmente, y más encima que a mí me encanta la visión cíclica. Bueno, Rubén, si te parece, vamos a pasar a la segunda parte, que es el análisis de Wall Street, y quiero saber acá tu opinión, porque obviamente los ánimos de los inversores están en un sub y baja, y con tu mirada de ondas de Elliott creo que va a ser muy enriquecedor. Te cuento brevemente un poquito, a ver, ¿qué estoy viendo yo? A ver, para empezar, digamos, la mirada que yo tengo respecto de la bolsa de Estados Unidos, y acá ya me fui al muy largo plazo, como verás, o sea, ya de la crisis de No, me gusta, me 1929. gusta. ¿Te gusta? Bueno, genial. A ver, o sea, yo siempre, digamos, quiero ir hacia esta teoría, ¿no? De que la bolsa de largo plazo sigue el crecimiento económico del país y sigue el crecimiento de las empresas, de las ganancias. Pero también tenés otro ciclo que interviene en este proceso, que es el ciclo emocional. Entonces, si bien en general hay una cierta inclinación, que en este caso, si yo tomo acá este soporte, ¿sí? De acá como una especie de canal, pero bueno, vamos a hacer esta línea de acá y yo la mido, me da un 9% anual. Ese 9% anual es lógico o bastante razonable con las ganancias que generan las empresas y con el típico rendimiento que uno dice, bueno, ¿cuánto rinde la bolsa? Un 10% anual, más o menos en dólares. Entonces yo digo, esta es la velocidad normal de crecimiento de la bolsa de Estados Unidos, pero el crecimiento no es lineal. Tenemos movimientos que se van como generando más extremos. Y esos extremos, ese estirar, yo lo llamo, ¿no? Como que estiramos el gráfico, se debe al componente emocional. Componente emocional
es el que te genera esas euforias en las burbujas, como acá antes de la crisis de 1929, o la burbuja.com, y después el pánico, el miedo, al revés, te estira el movimiento bajista, generando, por ejemplo, acá, ¿no? Un crack del año 2008. Entonces, incluso si yo tengo que justificarlo, vamos a decir, del porqué de este gráfico, que obviamente es algo muy subjetivo, ¿no? Soy realista en esto, pero también quiero demostrar, ¿no? A ver, un ratio como este, que me gusta combinar un poquito lo fundamental, como para decir, bueno, a ver cómo fue evolucionando este ratio que compara las ganancias de las empresas con los precios. Yo digo, esto es un calco. Yo si este gráfico de acá, tomando esta línea roja como valor medio, lo proyecto a esta parte, es lo mismo. O sea, lo único que me cambia es como, bueno, la inclinación, ¿no? Porque la bolsa de fondo es alcista, por esto que decimos, del PBI que crece, de las ganancias y demás. Pero no se mueve de manera lineal, sino que tiene estos movimientos extremos. Entonces, ¿a qué quiero ir? Ahora sí, ¿no? Desde el bosque yendo un poco más al árbol, es entender este movimiento que tenemos acá, este mínimo que tenemos del Corona Crash, que por supuesto quebró para abajo, esta línea media que menciono, después lo subió, o sea, se volvió a superar esta línea, pero es un movimiento en el cual se ve como un movimiento un poco extremo, ¿no? O sea, un movimiento como bastante volátil. De hecho, si yo me baso en el análisis técnico y mismo este canal, yo quisiera marcar una resistencia por acá, me marca muy claramente todo este exceso que fue la burbuja antes de la crisis de 1929, todo este exceso que hubo en la burbuja.com, y acá, bueno, no llega a ser una burbuja, pero como que uno dice, estamos cerca, ¿no? Hacia dónde llegamos. Haciendo un poquito más compacto la visión, ¿no? Vayamos a, bueno, ¿qué pasó desde la crisis subprime? Nuevamente este tema de la velocidad. Entonces, desde el análisis técnico, sí, yo veo este canal. La verdad que este canal a veces lo puedo marcar así como está, o a veces lo puedo marcar, digamos, un poco más así. O sea, es como que ahí veo dos líneas de resistencias que bueno, en principio es como que digo, las dos me valen, las dos me valen bastante, porque las dos sirven. Entonces, bueno, yo puedo girar ese canal. Pero a lo que quiero ir, acá se ve muy claramente este tema de las velocidades y cómo este comportamiento normal, medio, que en este caso me está dando un 11% anual, es bastante parecido a lo que mencionaba antes, pero tenés después este movimiento extremo, que es posterior a la crisis subprime, y este otro movimiento extremo que tuvimos después del Corona Crash, que en cierta manera es lógico, porque se tocaron crisis en esos momentos, y es esperarse que la bolsa se dispare. Pero bueno, el tema es, a ver, esto no puede durar eternamente, esta velocidad, la velocidad de un 54% anual en el Corona Crash, o esta velocidad del 68% anual posterior a la crisis subprime, ¿sí? Son estos tramos que tengo ahí como marcados en rojo punteado. Por lo tanto, a ver, ¿a qué conclusión quiero llegar? Es que, primero, esto no puede durar para siempre en esa velocidad. De a poco tiene que ir tendiendo hacia un valor medio. Que tienda ese valor medio no significa necesariamente que la bolsa se tenga que derrumbar. En todo caso, puede seguir teniendo una tendencia alcista, pero más moderada. La bolsa hace lo que quiere, capaz que el mercado dice, no, ya está, ya terminó, digamos, esta corrección, digamos, menor, fue una corrección importante, ¿no? Esta que vimos, y ahora la bolsa capaz que quiere dispararse, pero bueno, yo también sé que estaría entrando como en una zona como bastante de burbuja, ¿no? Porque es como que uno ya empieza a decir, este movimiento está muy estirado, ya no sé si, digamos, el precio de las ganancias se condice con las valoraciones, porque está más bien como sobrevalorada la bolsa, no subvaluada. Entonces, bueno, la verdad es que yo no sé cómo va a continuar esto, pero lo que digo es, la verdad es que veo muy poco probable de que esta velocidad continúe en el tiempo. Entonces me imagino más como un movimiento así, ¿no? Como que, a ver, que esta corrección que vimos es lo que ayuda como a torcer el movimiento, para que eventualmente no veamos un crack bursátil, porque de hecho
yo cuando analizo el ciclo desde la parte económica, yo creería que el ciclo todavía le queda tiempo. Creería, algunos hablan de esta inflación, yo en principio diría, no, creo que estamos en expansión y el auge no llegó todavía. Pero bueno, alguna corrección tiene que haber en el medio. Para corregir esta velocidad de la que hablo y para corregir las valoraciones, que a mi entender quedaron bastante altas. Pero bueno, no me quiero extender mucho más porque la verdad es que quiero ver tu opinión, quiero ver tu análisis y de hecho también te quiero hacer la siguiente consulta, porque cuando compartiste gráfico una vez un chico me escribió y me dice, che, esto se parece mucho a las ondas de Elliot, ¿no? Desde el punto de vista de, bueno, por acá esta velocidad como que podría por ahí andar la onda 1, una corrección por acá o por acá de la 2, todo el tramo de la 3 hasta el 2019 y el Corona Crash fue el 4 y digamos que ahora podríamos estar en la 5. Bueno, paso ahí la palabra para vos y te dejo picando esa pregunta. Mirá, sí, es correcto, digamos. Es correcto de que yo quería compartirte justamente para poder llegar al análisis. Es correcto el planteo técnico que mencionás y obviamente las dudas creo que son en común, Maro, ¿no? Pero a veces uno siempre trata de encontrarle explicaciones a cosas que, viste, que a veces no sé si siempre las tienen, pero por ahí la pregunta que hoy me hago con respecto a otras veces, por ejemplo, vos recién me mencionabas dentro de lo que era el patrón de Elliot, este comportamiento de, bueno, posiblemente 5 ondas culminadas, donde eventualmente el mercado podía tener un ciclo completo, coincide, como bien mostraste, con ganancias de las empresas ya que te muestran cierto nivel de saturación, como dijiste recién, un mercado mucho más sobrevaluado que subvaluado. En fin, creo que hay cierta coincidencia y todos nos preguntamos, bueno, ¿cuándo va a venir la corrección, no? Yo creo que hay un ingrediente, a diferencia de otras veces, que no es muy común en Estados Unidos, que es justamente este ingrediente inflacionario, ¿no? Donde los flujos tienen que salir a buscar rendimientos donde no están claros dónde están, digamos, ¿no? O sea, entonces creo que eso te puede generar ese efecto emocional de adicional que nunca se puede medir, convengámoslo, digamos, ¿no es cierto? Como bien mostraste vos allí, mostrabas la línea, el canal de largo plazo y veías que esas exageraciones que suceden, es muy difícil medir exactamente hasta dónde va a llegar la locura de cada uno de nosotros, digamos, ¿no? En un síntoma de euforia. Pero lo que yo sí puedo detectar, o creo que podemos detectar en conjunto, podemos coincidir, es que no hay tampoco una psicología de fin de ciclo de euforia, de techo. No tenemos la psicología del 2000, no tenemos la psicología del 29, donde la gente está dispuesta a hacer cualquier cosa por digamos, por comprar bolsa, digamos, ¿te das cuenta? La gente medita y ve que la corrección es factible, ve que el mercado subió mucho. Entonces, creo que todavía no entramos en la dinámica emocional y eso creo que lo que le puede dar un margen adicional, aun cuando las condiciones por ahí no sean todavía, o las condiciones ya empiezan a mostrar de un mercado con una tendencia madura, por decirlo de alguna forma, ¿verdad? Entonces, yo lo que le quería mostrar acá, hacer como una introducción breve, que también lo pongo mucho en las capacitaciones, principalmente de Elliot. Elliot, ¿qué nos muestra? Elliot nos ha mostrado a lo largo de la historia de que a veces los mercados no tienen una relación perfecta digamos, justamente con respecto a ciertas condiciones, ciertos lineamientos que nos hacemos, que hemos estudiado y que tienen un porqué, respecto a, por ejemplo, desde el final del año pasado venimos diciendo, no, ahora la Fed va a empezar a subir la tasa, por conclusión, la bolsa va a bajar. La bolsa no va a poder subir en este contexto de suba de tasas, que la Fed, por cierto, en la última de este mes dijo, bueno, no solamente subo la tasa, sino que ya voy advirtiendo de que esta va a ser la primera de varias subas por delante. Cuando uno dice, bueno, pero realmente hay una relación de suba, uno interpreta que diría que sí, o sea, una suba de tasa debería generar un efecto, digamos, de impacto sobre la economía real, que seguramente termina traduciéndose en un impacto sobre las empresas, ¿no? Pero al fin y al cabo, cuando uno ve ciertas relaciones, y eso quiero mostrártelo rápidamente para poder pasar al análisis, mira, en la bolsa americana hemos tenido periodos donde baja la tasa y baja la bolsa. ¿Sí? O sea, no hay una relación clara y directa. Hemos tenido periodos donde sube la tasa, sube la bolsa. ¿Sí? Hemos tenido periodos donde sube la bolsa y la tasa baja.
hemos tenido periodos donde, como recién, donde subió la bolsa con tasa estable, digamos, como pasó del 2020 del coronavirus en adelante. Entonces, es decir, yo lo que quiero decir, a veces es arriesgado por ahí decir, no, porque va a pasar esto, ocurre lo otro. De hecho, que la bolsa hace piso la corrección que tuvimos a comienzo de enero, febrero, el mercado marca un piso el día justamente, o un piso importante, digamos, justamente el mínimo, el día que la Fed dice voy a subir la tasa 25 puntos básicos. Si la noticia que todos esperaban de que sea una noticia efectivamente que empieza a impactar de manera negativa, fíjate que fue el trampolín para que el mercado haga el rally de las últimas semanas. La pregunta es, ¿las guerras o los atentados son alcistas o bajistas para la bolsa? Porque todo el mundo habla y dice, no, con una guerra en el mundo no hay posibilidad de que la bolsa suba. Yo digo, miren, mucho depende de qué fase de la tendencia nos encontremos. Hemos encontrado periodos donde justamente la bolsa, como ustedes pueden apreciar en las diferentes guerras, realmente respondió a la baja, otra vez se respondió al alza con guerras en el camino, digamos, otra vez, digamos, ha comenzado justamente, fíjense dónde se mete en la guerra Estados Unidos y dónde termina y el mercado ha subido. Hemos tenido periodos, por ejemplo, de atentado, lo que fue con Kennedy en el 90, el mercado venía en tendencia alcista, el atentado fue un intervalo para luego continuar la tendencia, no cambió la condición, es decir, muchas veces uno interpreta de que cualquier este tipo de cosas, estoy diciendo, matan al presidente de Estados Unidos, o sea, cualquiera de estas condiciones terminó siendo afectada. Fíjate lo que pasó con el World Trade Center en el 93, el primer atentado que sufre el World Trade Center en el 93, el mercado venía en tendencia alcista y lo que hizo fue simplemente un intervalo y luego continuó en tendencia alcista. La condición cambió cuando el mercado estaba en tendencia bajista, porque fíjate que fue la caída de las Torres Gemelas, lo que impulsó fue la caída mayor de los precios y al fin y al cabo ya el mercado había hecho en el 2000. Lo de las Torres Gemelas pasa en septiembre del 2001. Y fíjate que termina toda una guerra. La guerra fue el piso del mercado para que luego comience la escalada alcista. Y luego vemos que en ese momento, lo que hemos vivido ese momento, ustedes recordarán, entre el 2000 y el 2004, se decía, bueno, ¿cuál va a ser? Me imagino, el mundo también en guerra, porque Estados Unidos atacaba a Irak, se buscaba el culpable que había sucedido en el atentado. Seguía habiendo atentados en Europa basados justamente en esto de que, bueno, de que esos países que habían sido aliados a Estados Unidos. Sin embargo, fíjate, el mercado había cambiado la tendencia, se produce el atentado de España y otra vez, alteraciones, pero la tendencia no modifica. Fíjate lo que pasó en Inglaterra, alteración, atentado de Inglaterra, alteraciones, pero la tendencia no modifica. Entonces yo cuando me pregunto eso, lo que pasa con el petróleo, un shock de petróleo, ¿hay un alineamiento directo? Y hemos visto que hay periodos donde el mercado tiene correlación con el petróleo y hay mercados a veces que no. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Yo lo que termino de observar, bueno, lo mismo del oro, no quiero aburrirlos con esto, ¿no? Con la emisión y la inflación y demás. Lo que quiero mostrarle al fin y al cabo, y voy a ir directamente a la bolsa americana, es que me da la impresión de que efectivamente estamos en una tendencia madura, pero que fíjate que la caída que hemos tenido entre justamente enero y febrero ha sido simplemente, hasta el momento ha demostrado ser una alteración. El mercado tuvo argumentos fundamentales para bajar. ¿Por qué? El primer argumento es el que venimos mencionando. El mercado ya había subido mucho. Que genere una toma de ganancia importante está dentro totalmente de los planes, totalmente dentro de los papeles. Segundo, tuviste la posibilidad, encima tenías el argumento de que el mercado, la Fed tenía que empezar a subir la tasa. ¿Eso tenía que ser bajista para el mercado? Sí, el mercado corrigió entre enero y febrero y rápidamente ya casi está recuperando gran parte de lo que bajó. Tenés una guerra inesperada en el camino, que no se esperaba, que todos se amenazaban, pero en realidad parecía que no iba a llegar nunca, finalmente llegó. Eso el mercado al principio lo vio como algo negativo y sin embargo, fíjate, el mercado respeta soporte y continúa. Entonces, yo la verdad que termino interpretando, digo, a veces ciertos lineamientos que terminamos haciendo depende mucho en qué parte del ciclo nos encontremos. Entonces yo coincido con lo que mencionaba recién, de que la bolsa tiene un recorrido de tendencia muy madura. Todo indicaría de que el mercado tiene muchas chances de estar muy próximo de alcanzar un techo importante y habilitar una corrección importante. Sin embargo, el mercado le han tirado con todo en estos últimos 3 meses y sin embargo el mercado no ha querido bajar. Entonces, me da la impresión de que todavía puede haber ese exceso emocional el cual vos recién mencionabas. Me da la impresión de que todavía el mercado puede terminar generándote rallies adicionales
con guerra o sin guerra, o sea, con suba de tasa o sin suba de tasa. Me parece que el mercado no quiere bajar. Esa es la impresión que tengo. Y lo que uno observa del lado de Elliot es justamente eso. Vos me decías, bueno, Rubén, pero guarda que puede llegar a ser un ciclo completo. Y yo creo que es válida la interpretación. Lo que digo es, si hay algo que le falta para poder hacer esa frutilla del postre de Elliot, es justamente la psicología de euforia. Y yo no logro todavía apreciar eso. Me cuesta mucho pensar de que el mercado vaya a ser techo a partir de un miedo por suba de tasas o un miedo por guerra en el mundo. Me parece que el mercado va a terminar subestimando todo esto. O sea, me da la impresión de que es ahí donde se logra la euforia. La euforia es donde cuando se subestima todo, digamos. Toda noticia negativa no impacta. Toda noticia negativa, incluida una guerra, pasa a ser subestimada. Entonces, cuando esa situación se da y ya la gente entiende de que esto no tiene techo, de que esto va, yo creo que a ese camino podemos ir, seguramente, tengo la impresión todavía podemos recorrer ese camino en términos de porcentaje o en términos por ahí de recorrido puede ser todavía bastante interesante. Creo que está muy bueno ese promedio de crecimiento que establecías vos entre el 10 o el 9 y el 12% o 11% que venía llevando el mercado. Creo que es un rango bastante interesante y creo que en ese camino de euforia puede haber mercados por ahí, no tengamos un gran recorrido en cuanto a precio y en cuanto a rendimiento en la bolsa americana, pero sí te puede sostener recorridos importantes en otros mercados que vienen algo retrasado, como puede llegar a ser el mercado emergente, como puede llegar a ser algunos mercados que de alguna forma no vienen escalando en la misma proporción que viene haciendo los Estados Unidos. No olvidemos el gran rally de commodity que hemos tenido en todo este periodo. No olvidemos que incluso nos hemos visto sorprendidos en los últimos meses que en todo este proceso de bolsa para abajo, suba de tasa en Estados Unidos, guerra en el mundo, por ejemplo, Brasil metió un dólar de caída de casi de 6 reales por dólar a casi 4,90 que vale ahora. Entonces lo que digo es decir, me da la impresión de que el mercado está en ese proceso digamos, todavía de asimilar las cosas que están ocurriendo. Claramente yo no veo un ánimo bajista, no veo un ánimo vendedor, veo un ánimo donde el mercado tuvo detonantes para bajar y no lo ha querido hacer. Entonces, cuando el mercado tiene todo para bajar y no lo quiere así, creo que lo que en definitiva termina pasando es que termina subiendo, convenciendo, generando ese pico de saturación emocional del cual vos hablabas, y creo que recién luego de eso puede ocurrir de que estemos muy cerca de alcanzar un techo. En términos de Elliot, puede ser de que estemos dentro de esa onda 5 que mencionabas vos a partir del piso del 2020, sí. Lo que no significa que esa onda 5 no se pueda extender, que todavía nos pueda dar parámetros digamos, de objetivos capaz que adicionales, capaz entre el 15, 10, 15% hacia los próximos meses, y que recién luego en ese proceso estemos más cerca por ahí de alcanzar un punto de inflexión. Entonces, yo creo que al mercado le puede faltar recorrido todavía alcista. Eso no significa que creo que debemos manejarlo con mucha cautela. Creo que si ese recorrido alcista se da efectivamente con algo de euforia, me da la impresión de que vamos a tener entonces sí el postre, el combo completo, ¿no? O sea, estructura, bueno, como mencionaste vos, ciclicidad, armonía psicológica, todo para que efectivamente estemos muy cerca. Lo que pasa es que cuando ello ocurra, seguramente nos vamos a estar convenciendo de que efectivamente eso va a seguir y me parece que eso no va a ocurrir. Entonces creo que debemos ser muy prudentes en este movimiento. El mercado nos puede sorprender con recorridos interesantes y querer convencernos de que a esto nada lo baja. Cuando leamos esas tapas de noticias que seguramente aparecerán y digan no hay nada que lo haga caer a la bolsa americana, creo que vamos a estar más cerca del punto de inflexión, ¿no? Y creo que eso es lo que estoy esperando, si me apurás un poco, Maru. Sabes que estoy contenta de que hayas mencionado la palabra prudencia, porque a veces, vos viste cómo son los analistas, ¿no? Que es como todo blanco o negro, comprás o vendés, estás en la bolsa o te vas. Y no, o sea, es bastante más complejo que eso. Entonces, yo, a ver, así como te muestro, ¿no? Esto como de, bueno, a ver, hay sobrevaloración, me parece que los movimientos están estirados y demás, yo no me voy de la bolsa, pero la afronto con cautela. O sea, tomo medidas Claro, para afrontar esa situación. claro. O sea, ya sea, no sé, un trader, bueno,
usa los stops, ¿no? Alguien que sea un trader cortoplacista, alguien que sea un inversor más de valor. A mí, por ejemplo, una estrategia que me encanta es ir subiendo la liquidez en la medida de que suben los precios. Entonces, cuando te vas acercando al techo, vos cada vez fuiste cuidando más tus ganancias, ya tenés el efectivo, y el día de mañana, que no sabemos cuándo, y caiga la bolsa, vos vas con esos baldes a recolectar la lluvia, Y ¿no? lo Que que es un pasa es poco que yo coincido totalmente, Maru. Y vos me dijiste cuánto hace que estás en el mercado, ¿me dijiste? 12 años. Bueno, hace un montón. Entonces, esto me demuestra que en realidad, decir lo que quiero decir, el recorrido del techo de la bolsa argentina del 2017, 2018 lo viviste perfectamente, Totalmente, digamos, ¿no sí es que lo cierto? viví. Y bueno, vos recordarás muy bien, Maru, y seguramente vas a estar de acuerdo conmigo, que las señales de techo de la bolsa argentina no es que la empezamos a ver en diciembre, enero. Yo te diría, en lo personal, te cuento que a modo personal no quiero involucrar a nadie, pero en modo personal, yo el último semestre del 2017 la pasé muy mal, porque en realidad yo como analista y como inversor, yo decía, cuidado que esto ya está muy saturado, cuidado que esto está muy... Y el mercado seguía subiendo. Entonces llegaba un momento que vos te sentías como un tonto, digamos, ¿no? O sea, todo el mundo ganaba plata en la bolsa argentina y vos estabas como con el pie desacelerando a full, metiendo el freno, porque decía, esto no va a alcanzar, esto guarda que en cualquier momento, ¿entendés? Luego cuando uno lo ve en el tiempo, decís, pero la viste bastante bien. Y no sé si la vi muy bien, porque yo estuve un semestre antes esperando algo que efectivamente el mercado en ese semestre subió un poco y bastante más, ¿te das cuenta? Entonces lo que digo es, quizás el error mío es querer eventualmente anticiparme al evento del techo, y quizás lo que hay que hacer justamente es decir, no, mira, aprovecharlo, pero con prudencia, digamos, ¿sí? Yo creo que estamos en una situación similar. Me parece que estamos en un fin de ciclo que eventualmente nos puede dar todavía recorrido interesante, por lo cual nos puede dar muy buenos trades hacia adelante, pero creo que no tenemos que perder de vista que estamos en un fin de ciclo. Por consecuencia, tenemos que operar como un fin de ciclo, ¿no es cierto? Y sabiendo de que el riesgo, las posiciones que tomamos ahora tienen que tener un riesgo acotado, controlado, y que hoy es más importante la gestión que otra cosa, porque cuando el mercado dé la vuelta, al igual que pasó en Argentina, lo va a hacer y lo va a hacer con violencia. Y la pregunta dice, uno dice, no, ¿sabes qué? Pero Estados Unidos es distinto. No, Estados Unidos cuando dio vuelta lo hizo con violencia también, no te avisó tampoco, ¿te das cuenta? Vayamos al Sí. techo del 2000, vayamos al techo del 2007. Entonces lo que digo es, cautela con eso, porque me parece que si bien creo que las condiciones están para que pueda haber una exageración y ese movimiento emocional del cual vos lo mencionabas, que se te salga un poquito del eje, posiblemente en términos de operativos va a haber que ser muy prudente porque el mercado nos va a entusiasmar mucho, pero nosotros tenemos que ahí ser más prudentes que nunca porque ahí es donde generalmente cometemos la mayoría de los errores, ¿no? Quedamos atrapados en el medio del juego del mercado, ¿no? Y eso es lo que tenemos que evitar, ¿no? Sí, me encanta, me encanta. Bueno, por eso, o sea, es lo que yo siempre, a ver, trato de comunicar, aunque a veces no sé si la gente lo percibe así, ¿no? Como que a veces tengo miedo de que, la gente pensará que soy catastrófica, ¿no? Y no, o sea, sigamos en la bolsa, pero lo que quiero decir es que, a ver, por más de que ahora vino esta caída, bueno, no es una oportunidad al estilo del Corona Crash, donde todo está regalado, barato, y vas y te tirás de cabeza y compras. O sea, acá, por más de que hubo una corrección interesante, algunos papeles sí quedaron baratos y sí creo que realmente hay que tomar una postura agresiva e ir a comprar. Pero no es que está todo como, bueno, regalado, entonces bajo la guardia. No, o sea, es como que, bueno, vamos siguiendo, compramos selectivamente aquello que creo que está barato y vamos siguiendo y vamos midiendo y bueno, un poquito con esa cautela y bueno, alguna estrategia que me haga mantener esa prudencia, pero sin quedarme afuera de la bolsa, porque también vamos a decir la verdad, o sea, esto puede durar tanto tiempo a veces, porque nadie tiene, digamos, ese poder de decir, bueno, el techo está acá, o sea, nadie lo sabe, y es horrible quedarse afuera de la bolsa, entonces, No, y lo irracional se torna todo, ¿no? Lo racional, positivo. Uno se siente, y uno, puedo decirte, he pasado mucho bull market, como te digo, yo empecé en el 96, viví el del 2000, entonces, y la verdad que esos últimos tramos, y hoy trato de seguir aprendiéndolo, ¿no? Esos últimos tramos
son jugosos. El mercado te muestra de que son jugosos. Y lo que uno pregunta es, y uno a veces por la prudencia, saber que estamos muy cerca de la curva, posiblemente, viste, uno como que ya desacelera con mucha anticipación. Y a veces se pierde tramos. Y llega a un punto que hay momentos donde uno se siente medio tonto, digamos, ¿no? Es decir, che, mirá, al final, no ha pasado, hace poco no ha pasado con el Bitcoin, con las criptomonedas, que parecía que cualquiera ganaba plata de criptomonedas. Vino el sacudón, hubo caídas del 50% en las principales cripto, hubo caídas del 70% en Altcoin, y siempre te dicen, no, pero esto es diferente. No es diferente, ¿viste? Al fin y al cabo después la corrección llega, ¿te das cuenta? Y cuando te agarra mal, bueno, te dejas sin maniobra. Entonces lo que tenés que buscar vos es que te dé esa maniobra de poder gestionar las posiciones que te permitan seguir manteniéndote en el mercado, que es lo más importante de esto. Yo creo que en definitiva nadie quiere acá ser campeón de trading, sino obviamente tratar de hacer rendir nuestra cartera y obviamente de manera consciente, profesional, y creo que esa forma es como tenemos que encararlo, ¿no? Genial. La última pregunta, y esto es en honor a Jorge que no está acá, que me imagino que seguro te lo va a querer preguntar, porque él habla mucho de la onda de la gloria. Y este gráfico que vos me estás mostrando ahí de continuidad, o sea, podríamos decir, ¿no? O mejor dicho, es una pregunta, que quizás estamos atravesando, a ver, como una especie de onda 4 con esto que estamos viendo para ver ahora la onda 5 desde el punto de vista de que empezó un nuevo conteo desde el Corona Crash. ¿Podríamos llegar a decir algo así? Como que ahora falta ese último como tramo alcista de euforia. Mira, hay dos escenarios. Yo creo que, déjame hacerte un breve croquis, si es posible, ¿sí? Por favor, Hay dos sí, sí. escenarios, partiendo de la base del conteo que vos estableciste al comienzo, que dijiste, mira, el piso grande del mercado, espera que voy a cambiar el color así se ve más claro. Hay dos escenarios, mira. Partiendo de la base del 2009, digamos, sí, el piso de cuando fue el 2009 con el subprime, digamos, ¿sí? No quiero aburrir con todo el recorrido, lo que quiero decir es, luego el mercado tuvo un gran proceso de recuperación y llegó lo que vos mencionás justamente como el Corona Crash, que sería este piso, digamos, ¿cierto? Claro. Y ahí el mercado hizo este recorrido, o sea, lo hizo tanto el S&P, lo hizo tanto el Dow, como también lo hizo el Nasdaq en mayor magnitud incluso, ¿no es cierto? La duda hoy técnica en términos de Elliott, vos sabemos muy bien que, digamos, eso también lo vamos a ver luego ya en capacitaciones y demás, pero Elliott te dice que los movimientos que van en dirección a la tendencia se dan de manera impulsiva, es decir, se dan con movimientos internos de 5 ondas, digamos, ¿no es cierto? Entonces, esto tiene 5 ondas, por consecuencia también el recorrido de la onda 5 debería tener 5 ondas. Entonces, ¿cuál es la incógnita hoy de Elliott? Es cierto que podemos estar en la fase final, es cierto que esto pudo haber sido una gran 4, que fue el crash del coronavirus, digamos, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? Y que estemos en esa onda 5. La pregunta que nosotros estamos haciendo hoy como Elliotista es si efectivamente dentro de ese recorrido, si ya vimos las 5 ondas. Entonces, dado el nuevo escenario que estoy planteando a una extensión, yo creo que todavía hay un margen de que efectivamente esto no sea así, de que podamos estar dentro de lo que esta caída que pasamos justamente ahora, que fíjate que fue el 38,2% de este recorrido, fue justamente el 38,2%, haya sido una onda 4, es decir, que estemos en esta fase del movimiento, ¿sí? Voy a poner otro color para que quede claro, ¿sí? Básicamente que estemos en esta fase y que estemos comenzando este recorrido en onda 5, ¿sí? Si eso fuese así, este movimiento tendría que tender a igualarse a este recorrido. Es decir, lo que el mercado le faltaría sería un último tramo, que sería este movimiento, para recién luego marcarte el techo, ¿sí? Y obviamente yo digo, ese movimiento si se da, debería darse de una manera que me dé toda esa euforia que este tramo no lo tuvo, digamos, ¿sí? Entonces, claro, acá donde debería haber el convencimiento, acá donde yo quiero encontrar una tapa de Time, una tapa de Economy que me diga la bolsa no tiene techo, ¿viste? Si eso ocurre, yo te digo que es un combo perfecto, digamos, ¿no? Pero bueno, por ahora estamos jugando con esta alternativa de que el mercado hizo una 4 menor dentro de la secuencia de 5 y que le falta, digamos, la frutilla de la torta. ¿Será así? Genial. Y bueno, lo iremos viendo en los próximos días, seguramente, ¿no? Genial, se va a poner contento el profe porque él viene sosteniendo algo así.
por eso siempre dice, bueno, falta acá la onda de la gloria. Y bueno, esperemos a ver qué dice después el profe cuando vea No, ese sí, análisis totalmente. Sí, que le va a sabemos muy bien que gustar. Jorge, más allá de que por ahí no usa a Elliot como, digamos, como principal modelo de análisis, Elliot tiene, Jorge tiene muy claro los ciclos psicológicos y demás del mercado, tiene mucho vivido, Mm, entonces él sabe que él va a coincidir perfectamente en ese sentido, estoy convencido, no hablé con él, ¿no? Pero estoy convencido que va a coincidir conmigo que como que a esto le falta ese pico de euforia de decir, esto no baja más, ¿viste? Entonces yo creo que al mercado le claro. falta efectivamente eso. Eso nos Ujú. puede dar, creo que luego de lo que tuvimos, nos puede dar, puedo decir, jugosa ganancia, pero debemos ser muy precavidos porque es el último movimiento ante la curva y después de la curva no sabemos qué viene, ¿viste? Entonces, atentos con eso, ¿no? Excelente. Bueno, Rubén, entiendo que la semana que viene, el lunes, arrancás con tu curso de ondas de Elliot, ¿no es cierto? Sí, sí, correcto, correcto. Estamos comenzando en una nueva edición. Ya son varias, creo que ya venimos haciendo con los chicos. Así que bueno, la verdad que ha sido siempre muy gratificante, digamos, los grupos que se han armado, hemos tenido lindos debates. Así que bueno, sabemos que por delante viene mucho por ver de mercado, esto que estamos viendo en la bolsa americana, lo que mencionamos recién la bolsa argentina. Creo que Elliot te da eso, te da la posibilidad de poder tener esa perspectiva amplia, cíclica, estructural, digamos, psicológica. Y bueno, tratamos de jugar con todas esas, digamos, con todas esas variables, digamos, dentro de la capacitación, obviamente para que podamos hacer un buen manejo de esos elementos. Y como siempre digo, ¿no? O sea, no vamos a querer adivinar el futuro porque no existe modelo que nos dé certeza. Lo que buscamos es a través de diferentes patrones que fuimos viendo, tanto vos como yo en esta charla, a ver qué es lo más probable que pueda ocurrir. Y bueno, tratar de colocarnos del lado probable, sabemos que seguramente eso en el tiempo nos va a dar mayor éxito, ¿no? Genial. Bueno, entonces la semana que viene arranca ya el curso de ondas de Elliot, por supuesto, con un gran profesor como es Rubén Ushua, así que les recomiendo que se inscriban, que ya está disponible en la página de clavebursátil.com. Bueno, muchísimos éxitos, como siempre, va a ser así, como todas las ediciones que hiciste, la verdad que bueno, se aprende muchísimo, la verdad, con vos. Me encanta poder complementar distintos análisis. Yo te soy sincera, la verdad que no sé hacer los conteos de Elliot, pero me encanta todo esta psicología que hay atrás en este modelo que siempre traes. Me parece súper interesante. Y bueno, la verdad que el encuentro de hoy me parece que yo lo disfruté muchísimo, realmente me pareció muy enriquecedor y ojalá que todos los que están viendo del otro lado de la pantalla lo disfruten también y lo vean así. Así que Rubén, la verdad que Bueno, fue un placer. lo mismo, Maru, lo mismo ya hemos compartido análisis de otras oportunidades, para mí también es un gusto, así que cuando gustes, obviamente, a disposición, ¿sí? Y gracias a toda la gente por sumarse, ¿sí? Bueno, bueno, bárbaro. Muchas gracias, Rubén. Recuerden anotarse al curso entonces que empieza la semana que viene. Y bueno, nos encontramos en el programa la semana que viene, como siempre. Adiós. Chao, hasta luego, gracias.